Hola, en el siguiente circuito se nos pide calcular las cantidades desconocidas. ¿Cuáles son las cantidades desconocidas? La resistencia 1 y la resistencia 2, pero tenemos la siguiente información. Tenemos la información que por la resistencia 1 circula una corriente de 2 amperios y por la resistencia 2 circula 1 amperio. Por lo tanto, con ese dato nosotros vamos a poder resolver las incógnitas. Tenemos como dato que tenemos un voltaje total de 10 voltios y el circuito en total tiene una corriente de 3 amperios. Esa corriente de 3 amperios circula por este cable, todo este cable, y aquí en esta parte se va a encontrar aquí con un nodo. En este nodo se va a encontrar con dos caminos, es decir, un camino que va hacia la resistencia 1 y otro camino que va hacia la resistencia 2. Vemos que aquí se divide la corriente, se van 2 amperios hacia el lado de la resistencia 1 y 1 amperio hacia el lado de la resistencia 2. Y vemos que las dos corrientes que se han dividido en total dan la corriente total, que son 3 amperios. Pero lo que nos interesa es conocer el valor de las resistencias R1 y R2. Para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Sabemos que en la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje aplicado, directamente al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula en cada una de las resistencias, pero lo que nos interesa es encontrar la resistencia, por lo tanto necesitamos despejar. Entonces va a quedar que resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces vamos a aplicar esta pequeña fórmula en cada una de las resistencias y va a quedar de la siguiente manera. En vez de poner R, vamos a poner la resistencia 1, R1 es igual al voltaje. ¿Cuál es el voltaje que hay en la resistencia 1? Parece que no lo conocemos, pero sí lo conocemos. En un circuito en paralelo, los elementos conectados que están en paralelo van a tener el mismo voltaje. Por lo tanto, la resistencia R1 está conectada en paralelo al voltaje de 10 voltios, a la fuente de alimentación. Por lo tanto, R1 va a tener 10 voltios. Es decir, su caída de tensión van a ser 10 voltios. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula de V entre I en la resistencia, aquí en R1 en el valor de V vamos a poner que son 10 voltios, es el mismo de la fuente porque está conectada en paralelo. Y la corriente, pues ya la sabemos, aquí dice que 2 amperios circulan por la resistencia 1, entonces ponemos 2 amperios. Por lo tanto, el valor de R1 es 5 ohms. Ya tenemos el valor de R1, pero ahora necesitamos el valor de R2 y vamos a aplicar la misma fórmula. R2 es igual, ¿cuál caída de tensión tiene la resistencia 2? Como también está conectada en paralelo, los tres elementos R2, R1 y 10 voltios, bueno, la fuente tienen 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje que tiene la resistencia 2 también es de 10 voltios. Y tenemos el dato, la corriente que circula por la resistencia, que es 1 amperio. Por lo tanto, 10 entre 1 es 10, entonces la resistencia 2 tiene 10 ohms. Ya tenemos estos datos, lo que nos pedían. Ahora vamos a hacer una comprobación. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que esta información es correcta? Fácil, vamos a obtener la resistencia total. La resistencia total es la suma de las dos resistencias. Entonces la resistencia total del circuito, pero están en paralelo, por lo tanto no podemos sumarlas directamente. Las podemos sumar aplicando la fórmula en la cual nosotros multiplicamos las dos resistencias. Eso es para dos elementos nada más. Multiplicar los elementos y en el denominador sumarlos. 5 por 10 entre 5 más 10. 5 por 10 es 50. Entre 5 más 10 es 15. Entonces dividimos 50 entre 15 y nos da una resistencia de 3.33 ohmios. Resistencia total, aquí la voy a poner, RT es igual a 3.33. Si nosotros sabemos que el voltaje es 10 voltios
y lo dividimos entre 3.33, nos tiene que dar la corriente que son 3 amperios. Entonces vamos a hacerlo. 10 entre 3.33 nos da 3, más que con unas poquitas de, porque redondeé el valor, pero vemos que me da el valor de 3 amperios. Entonces aquí les acabo de demostrar que el valor de R1 y R2 es correcto. Entonces ya hemos encontrado las cantidades desconocidas.